¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Hoy quería hablaros de un tema de inferencia estadística. En particular, quería que discutiéramos un poco sobre los intervalos de confianza. No vamos a aprender a calcular intervalos de confianza. Para eso ya tenéis algunos vídeos con ejercicios, tenéis una chuleta, tenéis mucho material ya en el canal. Echadle un ojo a la lista de aquí y os dejo una lista con cosas que podéis mirar. Vamos a aprender cómo se interpreta, qué significa un intervalo de confianza. ¿Por qué os grabo este vídeo? Pues muy sencillo. En la última selectividad, en varias comunidades autónomas, como viene siendo común, en el examen de ciencias sociales, un ejercicio de intervalos de confianza pidiendo el tamaño de la muestra. Yo de muchas comunidades resuelvo los exámenes en directo y en un par de comunidades se montó un escándalo del copón. ¿Por qué? Pues porque en general os sabéis la fórmula del intervalo de confianza, sabéis calcularlo, pero no tenéis ni idea de qué significa. Entonces, os paráis en detalles que no tienen tanta importancia como parece que tienen. Y esto viene, como digo, del hecho de que realmente no comprendéis qué significa o qué influye en la determinación de un intervalo de confianza, cuáles son los parámetros, cómo influye cada uno en la amplitud del intervalo de confianza, qué pasa cuando nosotros no podemos encontrar el nivel de significación en la tabla, etcétera, etcétera. Nos falta comprensión profunda en este tema. Y eso es a lo que quiero que pongamos solución hoy. Que nos centremos en lo importante, que es, en este caso, comprender en profundidad el concepto de intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es una forma de acotar el valor verdadero de un parámetro estadístico poblacional. Esto lo vamos a hacer utilizando un estimador para el parámetro que esté basado en los datos de una muestra, el cálculo del error que cometemos al hacer esta estimación y una cuantificación de la confianza que podemos tener en que ese parámetro poblacional se encuentre entre los márgenes que delimita nuestro error. Esto parece un trabalengua. Vamos por paso. Cuando estudiamos cierta cualidad de una población, pues no es muy común que podamos determinar el valor verdadero de esta cualidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una clase con 30 estudiantes, pues sí podríamos saber exactamente cuál es, por ejemplo, su estatura media. Sin embargo, si lo que queremos es saber la estatura media de todos los jóvenes de 18 años de cierto país, pues no vamos a poder medirlo a todos y calcular el valor medio, son demasiados. Pues bien, ahí es donde entra la inferencia estadística, que es una disciplina que nos facilita herramientas, métodos que nos permitan sacar conclusiones de una población a partir de los datos de una muestra. La inferencia estadística nos permite tomar una selección de n jóvenes, 50, 100, 200, los que consideremos oportunos, y utilizar su estatura media como una aproximación de la estatura de toda la población. Como los estadísticos son gente bastante maniática, de hecho, de la clase de matemáticos más rigurosos que os vais a encontrar en la vida, posiblemente sea un especialista en estadística. Pues como digo, esta gente no se conforma con dar esa aproximación, sino que, como saben que esta medida no es verdadera porque no han medido a toda la población, entonces lo que hacen es dar una estimación del error que se está cometiendo al utilizar este valor aproximado. Pero no te pienses que se conforman con esto. Como el error es una acotación, es decir, no es que se cometa exactamente ese error, porque si se cometiera exactamente ese error no se estaría cometiendo error, piensa un poquillo en eso. Como digo, como es una acotación, es un error máximo admisible, pues lo que hacen es que, además de toda esta historia, han desarrollado herramientas que permitan cuantificar la confianza que podemos tener en que ese valor verdadero de la población esté dentro de los límites de nuestra estimación. Esto es muy típico de los estadísticos. No solo estiman una medida, sino que además estiman el error que se comete y el error que se comete al estimar el error y el error que se comete al estimar el error, al estimar el error. Del error, del error, del error, del error, del error, del error, del error. Entonces, vamos a pasarnos a la pizarra que la tengo ahí enfrente y discutimos con más detalle todo esto. Pues lo dicho, un intervalo de confianza es esto de aquí, donde X es el estimador muestral y E es el error máximo admisible, el error que estamos cometiendo, que es lo que hemos dicho que era la acotación del error. Como nosotros estamos seleccionando una muestra cuyo tamaño es relativamente pequeño en comparación con el tamaño de la población, entonces hay ahí como una especie de efecto azaroso
en la selección de nuestros datos de la muestra que obviamente van a influir en esta estimación del estimador poblacional a partir de los datos de la muestra y del error máximo admisible. Es decir, que hay una componente de azar en la propia selección de los datos de la muestra. Imaginaros los 30 alumnos de la clase que hemos nombrado antes y que en lugar de tomar la media de todos ellos, lo que hacemos es seleccionar a 5 para estimar el valor medio de esa clase. Pues dependiendo de los 5 que tomemos, esa media va a ser ligeramente diferente. Esto se ve claramente tomando un valor extremo. Imaginad que entre esos 30 alumnos hay uno que es muy alto. Pues el valor de la media de los 5 alumnos seleccionados va a ser diferente si ese señor tan alto está entre los 5 seleccionados o si no lo está. Esto es simplemente una ilustración del efecto que tiene la selección de la muestra en la estimación del intervalo de confianza. No hace falta que haya un valor extremadamente diferente a los demás. Aunque sean valores parejos, el resultado de la estimación va a ser ligeramente diferente. Pues bien, la cuantificación de esa componente de azar en la selección de los datos es de lo que se encarga el nivel de significación, el famoso alfa. El nivel de significación y el nivel de confianza son dos cosas que miden lo mismo, pero desde otro punto de vista. El nivel de significación es una medida de error, entonces queremos que sea pequeño, y el nivel de confianza es una medida de acierto, por lo tanto es grande. Ya sabéis que los dos son complementarios. Si uno es 0,05, el otro es 95%, o 0,95. Lo que pasa es que ya sabéis que la significación se suele dar en tanto por uno, y el nivel de confianza en tanto por ciento. ¿Qué significa nivel de confianza o nivel de significación? El nivel de significación nos dice si nosotros repitiéramos el proceso, es decir, si nosotros seleccionáramos la misma cantidad de datos para nuestra muestra y determináramos el mismo intervalo de confianza, ¿cuál sería la proporción de veces en la que el valor verdadero poblacional no estaría dentro de ese intervalo de confianza que hemos determinado? Esto parece un poco un trabalengua y necesita reflexión para comprender qué es lo que significa verdaderamente el nivel de confianza. No es una probabilidad en sí, porque ya no hay una componente de azar, es una medida. Si en vez de mirarlo desde el punto de vista del nivel de significación, lo miramos desde el punto de vista del nivel de confianza, entonces sería la proporción de veces que acertaríamos al determinar el intervalo de confianza. Una vez que tenemos claro que es el nivel de confianza, entonces tenemos que analizar qué parámetros están influyendo en la determinación de nuestro intervalo de confianza y cómo es esa influencia. Nosotros hemos dicho que el intervalo de confianza lo determinamos a partir de un estimador muestral que lo utilizamos para aproximar el verdadero valor de la población. Y damos una medida de error, una estimación del error que estamos cometiendo o una cota de error máximo que se comete al hacer esa estimación. El estimador menos el error y el estimador más el error acotan el verdadero valor poblacional. Entonces, ¿qué influye en la determinación del intervalo de confianza? Pues, como acabamos de decir, el nivel de significación. El nivel de significación, que a menudo interpretamos como nivel de confianza, acabamos de decir que es un valor que cuantifica la confianza que podemos tener en que el intervalo que nosotros hemos determinado contenga el verdadero valor poblacional. Si yo aumento el tamaño del intervalo de confianza, lo hago más amplio, entonces, ¿qué pasa? Que el verdadero valor poblacional tiene más probabilidades de estar dentro de mi intervalo. Por lo tanto, puedo tener más confianza en que ese intervalo contenga el verdadero valor poblacional. Eso significa que si el nivel de confianza aumenta o el nivel de significación disminuye, que son la misma cosa, entonces el intervalo de confianza se hace más amplio. Otra cosa que influye en la determinación del intervalo de confianza es el tamaño de la muestra. Obviamente, si yo tomo una muestra de mayor tamaño, es lógico pensar que la estimación que yo haga a partir de esos datos se aproxime mejor al valor verdadero de la población. Vamos a volver al ejemplo de los 30 estudiantes. Si yo tomo una muestra de tamaño 5, la estimación que yo haga de la estatura media está muy influida por qué 5 estoy tomando y puede alejarse bastante del verdadero valor de la media de los 30 alumnos. Si en vez de tomar los 5 tomo 15, que ya son la mitad de la clase, pues sería lógico pensar que ese valor que yo estoy estimando a partir de mi muestra, al ser de mayor tamaño, se aproxime mejor al verdadero valor que sería la media de los 30.
Y si en vez de tomar 15 tomara 29, pues sería lógico pensar que esa media se pareciera bastante, porque un alumno más o un alumno menos, en principio, debería de influir poco. Y digo en principio porque obviamente luego hay datos anómalos y medidas de dispersión. Por lo tanto, cuando el tamaño de la muestra aumenta, el error disminuye y el tamaño del intervalo de confianza también debe de disminuir. Pues bien, precisamente esa componente, esa cualidad de los datos es la otra cosa que influye en el intervalo de confianza, la variabilidad de los datos. Si yo tengo datos muy llanos, es decir, si esos 30 alumnos todos tienen la misma talla, todos miden 1,70, entonces yo seleccione la muestra que seleccione, no voy a cometer ningún error. Si los datos tienen una variabilidad pequeña, se comete un error pequeño. Si los datos tienen mucha variabilidad, tengo alumnos de 1,60 y alumnos de 1,90, entonces dependiendo de qué alumnos tenga, me va a salir un valor medio u otro. Por lo tanto, puedo cometer mucho error al estimar la media tomando una muestra. Entonces, cuando la variabilidad de los datos aumenta, el error aumenta y el tamaño del intervalo aumenta también. Estas tres cositas que acabamos de decir, que son las que influyen en la determinación del intervalo de confianza, no son valores numéricos en sí. Influyen a través de algo. Por ejemplo, el nivel de significación influye en el intervalo de confianza a través del tipo de distribución que tengan los datos o el parámetro poblacional que estamos estudiando. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la media de una población con varianza conocida, pues sabemos que esos datos se distribuyen según una normal. Si nosotros estamos estudiando también la media, pero la varianza poblacional es desconocida y tenemos que utilizar la varianza muestral, entonces sabemos que eso se distribuye según una T de Student. Por lo tanto, no es el alfa o el nivel de confianza lo que va multiplicando directamente, sino que lo hace a través de una distribución generalmente continua. La distribución normal, la T de Student, la F de Snedeker, según lo que estemos estimando. El tamaño de la muestra y la variabilidad de los datos se combinan habitualmente cuando aparecen en la expresión del error, porque cuando nosotros estudiamos la varianza de una muestra aleatoria simple ya depende del tamaño de la muestra. Por lo tanto, estas dos cosas se combinan. Entonces, ¿qué tipo de influencia tiene cada una de estas cositas en la determinación del intervalo de confianza? Pues hemos dicho que el nivel de significación influía inversamente. Cuando queremos un error pequeño, el intervalo lo tenemos que hacer más grande. Por lo tanto, el error lo tenemos que aumentar. Entonces, esto tiene una influencia inversa. Y como el nivel de significación y el nivel de confianza son lo contrario, pues cuanto más confianza queramos tener, más error tenemos que dar, más amplitud tiene el intervalo. Por lo tanto, el nivel de confianza tiene una relación directa con el tamaño del intervalo de confianza o con el tamaño del error. Para el tamaño de la muestra, pues hemos dicho, cuanto más grande el tamaño de la muestra, más pequeño es el error, más pequeño es el tamaño del intervalo. Por lo tanto, relación inversa. Y la variabilidad de los datos, hemos quedado en que cuanto más variabilidad, más error, más grande tiene que ser el intervalo de confianza. Por lo tanto, tiene que ser directa. Es muy importante que reflexionéis sobre lo que acabamos de discutir de forma genérica, con cualquier intervalo de confianza, para entender qué significa. Tener en cuenta que si estáis estudiando bachillerato, aquí solo habéis visto dos intervalos de confianza, para la media y para la proporción. Pero intervalos de confianza se determinan para muchísimas cosas. La media muestral, dependiendo de si se conoce o no se conoce, la varianza de la población. Para la proporción muestral, para la diferencia de medias, para la cociente de varianzas, para la varianza poblacional, un montón de cosas. Y no solo está la distribución normal, se distribuyen según una T, una F, etcétera, una chi cuadrado. Hay un montón de distribuciones. Entonces es muy importante comprender el concepto. Si queréis, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el error de dos casos particulares. El de la media poblacional con varianza conocida y el de la proporción muestral. Y así intentamos dejar un poco más claro cómo influyen esas cosas. Bueno, pues ya lo tengo aquí escrito. Este sería la estimación del error cuando estamos estimando la media poblacional con varianza conocida, y esta sería la estimación del error cuando estamos estimando la proporción muestral. Los dos estimadores, la media y la proporción, se distribuyen según una T, una distribución normal. Entonces, vamos a analizar primero esto.
El nivel de confianza hemos dicho que se interpretaba como la proporción de acierto en la estimación de nuestro intervalo de confianza. Es decir, si nosotros estimamos el intervalo de confianza muchas veces con muchas muestras diferentes, ¿qué proporción de esos intervalos contendrían el verdadero valor poblacional? Y hemos dicho, el intervalo más grande, pues tenemos más probabilidad de contener dentro el verdadero valor poblacional. Como nosotros hemos dicho que se distribuye según una distribución normal, las probabilidades quedan determinadas por este tipo de curva, por la campana de Gauss. Y esta parte de aquí del centro sería la confianza, la probabilidad de estar dentro de nuestro intervalo, 1 menos alfa, y cada una de estas colas sería la probabilidad alfa partido 2. Si nosotros queremos aumentar esta parte del centro, lo que tenemos que hacer es que nuestros z alfa partido 2, obviamente menos z alfa partido 2 porque es simétrica, lo tenemos que ensanchar. Es decir, que el z alfa partido 2 y su reflejo en negativo lo tenemos que aumentar para hacer esta probabilidad más grande. Esta probabilidad es el nivel de confianza. Hemos dicho que el nivel de confianza aumente implica que el z alfa partido 2 aumente. Entonces, si z alfa partido 2 aumenta, al ir multiplicando, el error aumenta. Por lo tanto, el intervalo de confianza se ensancha. La variabilidad de los datos, en este caso, viene determinada por el sigma, que es la desviación típica. Como hemos dicho que es varianza conocida, entonces cuando hay mucha variabilidad en los datos, la desviación típica es muy grande. Al ir multiplicando, el error se hace grande. Entonces el intervalo de confianza se hace más ancho. Y el tamaño de la muestra, que es la n, como veis aquí aparece dividiendo, por lo tanto cuando la n se hace grande, el error se hace pequeño, por lo tanto el intervalo se hace estrecho. Y algo muy parecido pasa en el error cuando estamos estimando la proporción muestral. El z alfa partido 2 aumenta con el nivel de confianza, por lo tanto el error aumenta y aumenta el tamaño del intervalo, lo mismo que acabamos de decir con la media. Aquí la variabilidad de los datos está directamente relacionada con la media geométrica entre el éxito y el fracaso, la proporción de éxito y la proporción de fracaso. Esto es P por Q o P por 1 menos P, P es la probabilidad de que suceda, 1 menos P es la probabilidad de que no suceda, y sería la raíz cuadrada del producto, que eso es como una especie de media geométrica. Eso es la medida de la variabilidad de los datos. Y está aquí multiplicando. Cuando esto es grande, el error es grande y el tamaño del intervalo es más grande. Y la n, que es el tamaño de la muestra, está dividiendo, como esperábamos del análisis que acabamos de hacer antes. Como está dividiendo, cuando n es grande, el error es pequeño y el intervalo de confianza se hace pequeño. Pues perfecto. Ya tenemos claro un análisis de los factores que influyen en la determinación del intervalo de confianza y los hemos ejemplarizado con dos casos muy populares. Reflexionamos sobre esto e intentamos interiorizar el comportamiento para poder luego extrapolar la interpretación a cualquier caso particular en el que estemos determinando un intervalo de confianza. Hay una última cosa que quiero que discutamos antes de terminar, y es sobre la elección del valor del estadístico de la distribución a partir del nivel de confianza. Como hemos dicho, el tipo de distribución va a depender del parámetro que estemos estimando. La z, la t, la f, chi cuadrado, son distribuciones continuas y sus valores de probabilidad los tenemos tabulados. No podemos tabular los infinitos valores del dominio. Por lo tanto, esas tablas están discretizadas. Discretizan el dominio. Nos dan valores de probabilidad para puntos del dominio discretos. Vamos a ver el ejemplo de esto con la distribución normal y luego todo lo que hablemos aquí vosotros lo extrapoláis a cualquier tabla de cualquier tipo de distribución que estéis utilizando. Fijaros, en la distribución normal, el dominio, el rango de valores sobre el que trabajamos, va más o menos de menos 4 hasta más 4, dependiendo de la tabla. Esta va de 3,59 a menos 3,59 y sabemos que es simétrica. Obviamente nosotros aquí no podemos tener los infinitos valores de ese rango. No podemos tener los z desde 0 hasta 4 de forma continua. Por lo tanto, esta tabla nos lo discretiza a dos valores decimales. El nivel de confianza es una probabilidad que elegimos dentro de aquí, que son estos números con 4 decimales, que son la probabilidad de estar por debajo de cierto valor de z. Una vez que ya hemos elegido el valor correspondiente al nivel de probabilidad o al nivel de confianza que estemos utilizando, entonces ya el z lo vamos a elegir combinando
la fila y la columna correspondiente, 1,96 y en este caso, por decir 1. ¿Qué es lo que pasa? Que si os dais cuenta, nosotros aquí no nos estamos moviendo de forma continua de un punto a otro. Aquí, por ejemplo, pasamos de 0,9750 a 0,9756. Cuando nosotros establecemos un nivel de confianza, ese nivel de confianza no tiene por qué obligatoriamente tener aquí asegurado un valor exacto, sino que puede encontrarse entre dos de estos valores, por lo que estamos diciendo, porque es un valor discretizado. Entonces, aquí parece ser que hay algunas dudas de cómo elegir el valor de z. Por ejemplo, si a nosotros nos aparece que el nivel de confianza está asociado a un 0,9753, ¿qué hago? ¿Me quedo con el 0,9750 o con el 0,9756 o tengo que interpolar y quedarme en un valor intermedio? Este problema surge cuando queremos determinar el tamaño de una muestra que nos asegure un error más pequeño que una cierta cota para un nivel de confianza preestablecido. ¿Qué está pasando aquí? Fijaros, cuando nosotros tomamos un valor de z más pequeño que el verdadero con la cota de error buscada, eso nos daría un valor de n que es más pequeño que el verdadero. Por lo tanto, cuando nosotros recalculáramos el error que estamos cometiendo con ese z y ese nuevo n que nosotros hemos estimado, el error sería más grande que el preestablecido, por esa relación directa inversa que tienen el nivel de confianza y el tamaño de la muestra con el error. Sin embargo, si tomamos un z más grande que el verdadero y lo combinamos con la cota de error que estamos imponiendo, al despejar n vamos a tener un n más grande de lo necesario. Cuando nosotros luego, con el nivel de confianza preestablecido y el n que hemos calculado, que es más grande de lo establecido, recalculamos el error verdadero, como la n ha aumentado con respecto a lo necesario, el error va a ser más pequeño. Y es por esa relación inversa entre el tamaño de la muestra y el error. Esto es un pequeño trabalenguas y merece que gastéis unos minutos de reflexión. Si somos rigurosos, debemos exigir siempre un z mayor que el verdadero que nos dé lugar a un tamaño de la muestra más grande que lo necesario que nos llevará a un error más pequeño que el exigido. Sin embargo, os tengo que advertir que esto realmente es un poco una tontería. Tener en cuenta que el nivel de confianza siempre va a estar entre dos valores consecutivos y si nosotros miramos cuál es el z correspondiente a cada uno de esos dos valores consecutivos, la diferencia va a ser de una centésima simplemente. El tamaño de la muestra puede diferir bastante dependiendo de cómo aproximamos el nivel de confianza, cómo elegimos el z alfa. Pero aunque la diferencia entre esos tamaños de la muestra sea muy grande, el efecto sobre el error es pequeñísimo. Aunque no os lo creáis, en la vida real hay un factor muchísimo más importante que el error a la hora de determinar el tamaño de la muestra. Y este factor es el presupuesto, porque hacer una encuesta es caro. Esto, junto con que en estadística hay un montón de fuentes de error muchísimo más importantes que el que pueda producir una centésima en la elección de z, fuentes de error tales como los propios errores de medida o sesgos en el muestreo, etcétera, pues todo esto hace que no tenga mucho sentido pelearnos por si tenemos que aproximar por exceso, si tenemos que aproximar por defecto o si tenemos que hacer una interpolación en nuestra elección de z. Bueno, pues por mi parte yo creo que ya está. Espero que haya quedado claro de una vez por todas cómo funcionan los intervalos de confianza. Si vosotros tenéis algún comentario que hacer, queréis aportar algo que enriquezca el tema, o ha quedado alguna duda en el tintero, pensáis que hay algún detalle que se me haya pasado, lo que sea, con toda la confianza del mundo, escribid en los comentarios y podemos discutir. Y ya está, nos vemos a la próxima.